Nixon, la grabación la van a poder consultar en YouTube, se va a colgar luego de, yo creo que el día de mañana, la podrán tener disponible directamente en la página, en el canal de YouTube de la UB Cataluña, y la van a poder encontrar. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Listo. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a el webinar informativo que he llamado Creando Impacto a través del análisis de datos. Mi nombre es Harry Vargas y los estaré acompañando el día de hoy. Hago una pequeña presentación. Yo soy Harry Vargas Rodríguez, soy químico de la Universidad Nacional de Colombia. Me he desempeñado como investigador, donde he trabajado y pues he hecho diferentes trabajos en todo lo que es el análisis y modelamiento de sistemas multivariados, de sistemas complejos de diferentes naturalidades. Soy un joven apasionado por la educación y la tecnología. Me encanta enseñar, amo compartir conocimiento, pues a través de este proceso de aprendizaje he conocido a grandes personas, todo el tiempo estoy actualizado, aprendo mucho de mis estudiantes, me encanta enseñar. Llevo como coordinador de este diplomado, digamos como el experto temático de este diplomado alrededor de ya casi 2 años. Actualmente trabajo como científico de datos para una empresa del sector financiero. Acá les dejo mi perfil de LinkedIn por si quieren ir a seguirme y entablar de pronto una conversación conmigo. ¿Listo? Aquí les dejo un breve contenido que vamos a ver en la sesión de hoy, una sesión muy corta, muy resumida, un grupo pequeño pues para entablar digamos, una conversación un poco más abierta con ustedes. Veremos primero qué es ciencia de datos, veremos algunas habilidades claves e importantísimas dentro de ciencia de datos, veremos un proceso de los muchos que ustedes pueden encontrar en literatura que existe para ciencia de datos y cuáles son los roles que están asociados a ese proceso de ciencia de datos. Les voy a contar de un proyecto guiado que construí para todas las personas que pues tomen el diplomado, pues que digamos que vayan directamente a untarse un poco las manos con los datos. Les contaré un poco acerca de pues, el plan, digamos, de trabajo, el plan de estudio del programa, del diplomado. Y al final, pues, abriré algún espacio para preguntas que ustedes puedan tener, cualquier tipo de aclaración que ustedes deseen, ¿vale? Entonces, sin más preámbulo, demos inicio. Entonces, quisiera comenzar la charla hablando de qué no es ciencia de datos, ¿sí? ¿Qué no es ciencia de datos? Ciencia de datos no es construir modelos muy complejos, ¿sí? Para, pues, modelar sistemas que son, digamos, sistemas computacionales, sistemas de la vida real que son muy complejos. Por ejemplo, una red neuronal, ¿sí? Tampoco es crear visualizaciones que sean muy bonitas, que sean muy vistosas, ¿sí? En las que yo me demoro, pues, construyendo un montón de tiempo para la comunicación de ideas. Y tampoco es utilizar un lenguaje de programación, pues, para hacer programas, en general para programar, ¿sí? Ya bien sea el lenguaje de programación que sea Python, R, de pronto SQL. ¿Listo? Ninguna de estas cosas es ciencia de datos. Ciencia de datos es crear impacto, ¿sí? Eso es ciencia de datos. Ciencia de datos es crear impacto. ¿Cómo yo creo impacto? Creo impacto utilizando diferentes herramientas, diferentes medios. Vamos a ver entonces cuál es esa conexión. Entonces veamos entonces qué es ciencia de datos o qué es data science. La idea es que pues estamos viviendo una era tecnológica donde el volumen, las características de la información pues cumplen con unas características que ustedes de pronto conocen que son las V's de Big Data, las V's de Big Data. Las tres principales, la velocidad a la cual se generan los datos, el volumen de esos datos, es decir, son datos que pues, ocupan demasiado espacio, estamos hablando del orden de terabytes, petabytes, zettabytes, incluso ya. Y adicionalmente, eh, tiene un esquema muy variado, es decir, tenemos todo tipo de datos. Entonces tenemos datos de cámaras de video, tenemos datos, por ejemplo, de bases de datos transaccionales de mis clientes, tenemos información captada por satélites, tenemos información genómica a la orden del día. Entonces, esto pues, este incremento en la cantidad de datos que generamos, obviamente, digamos, todo lo que tiene que ver la web 3.0, todo el tema de las redes sociales, de lo que es ahora todos los componentes
de visión artificial, pues hay una gran cantidad de componentes que están generando datos todo el tiempo, ¿listo? Entonces, para las empresas, tengo datos de los clientes, tengo datos de mis proveedores, ¿sí? Yo tengo información de, por ejemplo, mis clientes, dónde viven, qué estratos son, de qué ciudad me están visitando una página web, cuál es su perfil transaccional, por ejemplo, en una entidad bancaria, cuál es su perfil transaccional, por ejemplo, en un e-commerce, y toda esa información, pues, la tenemos a nuestra disposición. La idea, ¿cuál es? ¿Cuál es la finalidad en ciencia de datos? Llevar esos datos, ¿sí? A crear impacto. Y uno puede llegar a generar impacto de muchas formas. Hay una palabra que ustedes van a encontrar mucho en literatura, que es insights. Insights es un conocimiento profundo, ¿sí? Un conocimiento de valor que se crea a partir de los datos, ¿sí? También vamos a generar impacto cuando creamos productos de datos. ¿Qué es un producto de datos? Un producto de datos es, por ejemplo, cuando yo creo un modelo que está automatizado y que vive, por ejemplo, sobre una aplicación. Esto, digamos, que tiene que ver con toda la parte operacional. De pronto ustedes han escuchado DevOps o Machine Learning Ops, que básicamente son toda la parte operativa del desarrollo y toda la parte operativa de Machine Learning. Entonces, cuando yo ya me meto en esas partes de desarrollo, yo entonces coloco un modelo, por ejemplo, en producción, ¿sí? Un modelo de inteligencia artificial, machine learning, en producción para que esté haciendo predicciones todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, algoritmos de recomendación que ustedes pueden encontrar todo el tiempo al hacer sus compras en la página del éxito, en la página de Mercado Libre, en la página de Amazon, ¿sí? El diseño y las campañas de marketing de las grandes empresas. Ellos hacen un rastreo de todos los posibles clientes y dicen, bueno, por el perfil que tienen estos clientes les vamos a ofrecer ciertos productos. Entonces, campañas de marketing, por ejemplo, orientadas hacia ciertas personas. Dentro de una empresa, revisemos cómo está el nivel de satisfacción de mis empleados, hagamos un zoom de mis empleados y tratemos de averiguar cuáles son esos empleados que tienen una alta probabilidad de irse de mi empresa. Entonces, para evitar la fuga de talento, también podemos tener un modelo que me permite hacer todo ese trabajo de una forma automatizada. ¿Listo? Ahora, pues la pregunta del millón, ¿cuál es? Bueno, ¿cómo llego de datos al impacto? La respuesta es a través de herramientas. Entonces, herramientas como cuáles? Herramientas como la visualización, herramientas como modelos de deep learning donde entran las redes neuronales, ¿sí? Herramientas como la programación ya bien sea utilizando SQL, como la programación ya bien sea utilizando Python o R o Scala o Julia o bueno, una gran cantidad y variedad de lenguajes de programación que existen actualmente y que funcionan muy bien para el trabajo en ciencia de datos. Entonces, la ciencia de datos es realmente un proceso. ¿Sí? Es un proceso que se fundamenta en el método científico y que me permite transformar mis datos en impacto. Recordemos un poco, digamos, el método científico. El método científico se fundamenta en el planteamiento de una hipótesis, en desarrollar, llevar a cabo algunos trabajos de experimentación para poder desmentir o validar la hipótesis que yo he planteado anteriormente. Y por último, analizo los resultados, puedo llegar a conclusiones y puedo volver a repetir el proceso. Es un proceso de tipo iterativo. Los procesos y metodologías en ciencia de datos también son iterativos. Y la idea de estos procesos es cambiar un poco el paradigma, o digamos el acercamiento, el approach con el que se toman decisiones dentro de una compañía, dentro de una empresa, dentro de un negocio. Generalmente, digamos, las compañías más clásicas se toman decisiones de acuerdo a la experiencia. Entonces, todos hemos conocido a las personas que dicen, no, yo llevo 35 años en la compañía y entiendo perfectamente la logística y las cosas tienen que hacer así, así o así. Ojo, ¿no? Yo no estoy diciendo que eso sea malo. La experiencia es vital y es supremamente importante. Eso es lo que llamamos el conocimiento de negocio. Es un pilar importantísimo dentro de la ciencia de datos. Pero entonces acá lo que hacemos es, bueno, validemos ese conocimiento que tenemos de toda la logística, la experiencia, validémoslo con lo que nos dicen los datos, ¿sí? Entonces, validemos esas hipótesis con las que venimos, con las que hacemos la gestión comercial, con las que hacemos la gestión de marketing, con las que hacemos la gestión de fidelización de un cliente, ¿sí? Y entremos a ver en detalle, bueno, las estrategias que yo estoy utilizando, si son efectivas, si me están dejando las métricas, las ganancias que yo deseo. Entonces, ese es como el cambio de paradigma principal que tenemos acá. Hay entonces tres áreas principales que podemos representar a través de este diagrama de Venn, que son entonces permítanme, voy a colocar aquí en mi cursor, que son todo lo que tiene que ver con las ciencias de la computación, la parte de IT. Entonces aquí entra todo lo que relacionado con programación, con sistemas operativos,
con software, ¿sí? Con la creación de software. Tenemos otra parte importante que es toda la parte de matemáticas y estadísticas. Entonces, por ejemplo, estadística descriptiva, estadística inferencial, estadística bayesiana, ¿sí? Probabilidad. Y en la parte matemática, pues tenemos como componentes importantes, digamos, lo que es el álgebra lineal, lo que es pues el cálculo diferencial, algunos métodos, digamos, multivariados de optimización, ¿sí? Esas son como las ramas y habilidades que pues en general se tienen aquí en ciencia de datos. Y por último, el dominio del negocio. Entonces, ¿qué es el dominio del negocio? Es el conocimiento, la experiencia de la logística de, pues, cómo se toman las decisiones, cómo opera un negocio. Entonces, es muy diferente, pues, tener dominio, por ejemplo, por ejemplo, el sistema de aseguradoras en Colombia a, por ejemplo, conocer el sistema de aseguradoras en Estados Unidos. O, por ejemplo, contrastar el sistema de aseguradoras o el sistema la industria automotor, la industria digamos, automotriz, comparada con la industria financiera, ¿sí? Entonces, son dominios de conocimiento que son diferentes y hay que conocer, pues, la logística dentro de esos negocios para que las soluciones que nosotros creemos, pues, digamos que realmente tengan un impacto, ¿sí? Porque uno puede venir y crear impacto con herramientas, por ejemplo, como Excel. Excel es una excelente herramienta para análisis de datos, ¿sí? Si mi conocimiento técnico y mi conocimiento del negocio me permite llegar a soluciones que generen impacto con Excel, perfecto, bravísimo. Lastimosamente ahora, por las cuestiones y características de los datos, pues ya nos toca evolucionar un poco, ir a unas tecnologías que sean un poco más escalables y que se puedan, pues, automatizar y sistematizar para que pues todo funcione a la orden del día, ¿no? Ahora, entonces alguien me dice, uy, entonces yo tengo que saber de ciencias de la computación, de matemáticas y estadística y del negocio antes de tomar este diplomado. No, realmente no. Acá vamos a comenzar a ver algunos pilares importantes. En el diplomado vamos a ver toda una parte introductoria dentro de lo que es programación, usando el lenguaje de programación de Python. Veremos algo de estadística descriptiva, algunos pilares, introducción a la parte de modelamiento con, digamos, utilizando técnicas de inferencia y estaremos viendo diferentes casos de uso que nos van a dar, pues, como ese sabor del negocio, ¿sí? De entender los datos, de entender cuál es el objetivo, un contexto de negocio y un objetivo para crear y generar un proyecto en analítica avanzada. Aquí les quiero mostrar rápidamente un proceso de ciencia de datos. ¿Listo? Acuérdense que yo les dije eso. Ciencia de datos es un proceso, este es un proceso, digamos, estándar que pueden encontrar en este libro, un libro muy recomendado, en el cual que tenemos. Entonces, para yo poder utilizar los datos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que orquestar la ingesta de datos. Eso quiere decir, tengo que tomar esos datos que yo por ejemplo, a través de encuestas recojo de mis clientes y los tengo que disponibilizar en algún lado. Tengo que guardarlos, validarlos, estructurarlos y ponerlos en algún lado. Ya bien sea en una base de datos local, ¿sí? Por ejemplo, no sé, MySQL, Postgres, o de pronto ya pues con la evolución, digamos, de las tecnologías cloud, de las cuales pues hablaremos mucho durante el diplomado, puedo yo más bien colocar esto en un data warehouse como BigQuery, ¿sí? Vive por allá en un servicio de Google, en un servicio administrado por Google, yo pago por lo que uso, están perfectamente mis datos, ¿listo? Dentro de ese proceso, pues bueno, hay varias cosas que hay que hacer, tenemos que validar esos datos, revisar pues la calidad realmente de esos datos. Aquí entran de la mano pues muchos procesos que conocemos como procesos de ETL, procesos de extracción, transformación y carga, o incluso de ELT, extracción, carga y transformación, dependiendo, digamos, del paradigma en el que estemos trabajando. Preparación de datos tiene que ver también con procesos de transformación, procesos de normalización, estandarización, diferentes procesos que tenemos que hacer con los datos a la hora de, pues, dejarlos disponibles para ser consumidos. Posterior a eso, entonces, pues, podemos llegar a entrenar modelos, ¿listo? Entrenar modelos, no siempre vamos a hablar de modelos avanzados como redes neuronales, no. Yo les voy a enseñar mucho que hay demasiado valor en modelos simples, en modelos sencillos, y en la industria todavía se utilizan. Entonces, puede que ustedes digan, que tengan el sueño de decir, no, yo quiero utilizar una red neuronal convolucional para resolver este problema, ¿sí? Pero puede que una regresión lineal le resuelva el problema y adicionalmente le dé más insights a su negocio de lo que una red neuronal puede hacer. Entonces, yo les voy a enseñar a revisar ese panorama tan general que tenemos y pues
valga la redundancia, digamos, valga la palabra coloquial, a echar mano de lo que realmente se necesita, ¿vale? Y veremos tanto redes neuronales, ¿sí? Una introducción a redes neuronales, como modelos clásicos como la regresión lineal y la regresión logística. Esos modelos entran en un proceso de validado, entonces digamos que en la industria hablamos de un prototipado y después hacemos todos unos procesos de validación para escalarlo y pues pasarlo a producción, para hacer pues un despliegue del modelo. Y en los casos que aplique, la idea es que digamos que el sueño de todo, digamos, científico de datos, ingeniero de machine learning, es que absolutamente todos los modelos que se crean dentro de una empresa pasen a automatizarse, pasen a toda la parte operacional, toda la parte operativa, y que tengan pues una comunicación con el usuario final. ¿Listo? En un segundo, ¿qué pasa con ustedes? Listo. Entonces veamos rápidamente qué roles participan en ciencia de datos. Digamos que hace algunos años, no sé, tal vez hace unos 8 o 10 años, cuando se comenzó a hablar de lo que era ciencia de datos, machine learning, pues había un rol, solamente un rol, ¿sí? Una persona que pues hacía todo el proceso, ¿sí? Ese digamos que ese todero, ese experto en datos que hacía de todo, pues lo conocemos con el nombre de científico de datos o data scientist. La industria actualmente pues ha venido evolucionando mucho, ha venido cambiando, y pues hay diferentes roles que se han venido creando para, digamos, todo el trabajo un poco más exclusivo dentro de las fases de estos procesos. Entonces, por ejemplo, por acá tenemos a lo que es un científico de datos, generalmente, perdón, un ingeniero de datos. El ingeniero de datos o arquitecto de datos es el que se encarga de hacer toda la orquestación de la ingesta de datos, de cómo almacenar esos datos, administrarlos y disponibilizarlos para que otras áreas, por ejemplo, áreas de explotación de datos como business intelligence, como inteligencia de negocios, o como analítica avanzada, vengan y extraigan esos datos y los utilicen. ¿Listo? Científico de datos, digamos que actualmente como se perfilan los roles, pues viene a trabajar desde la parte de preparación de datos hasta toda la parte de validación del modelo, ¿sí? Y para el resto de fases, pues van apareciendo otros roles. Por ejemplo, el ingeniero de Machine Learning. El ingeniero de Machine Learning aparece, ¿sí? Tanto en la validación dentro de la parte del entrenamiento del modelo, pero el ingeniero de Machine Learning realmente lo que quiere es coger ese modelo, escalarlo y llevarlo a todo un pipeline o canalización de datos. Un pipeline, imagínense una tubería donde pues generalmente puede fluir agua. Lo que hacemos nosotros es construir pipelines que van a llevar datos y que los van a disponibilizar de una forma automática y pues muy eficientemente para que sean utilizados. ¿Listo? El ingeniero de Machine Learning es el que tiene, digamos, el mayor contacto con los desarrolladores. ¿Por qué? Porque los desarrolladores que tienen sus aplicaciones web, sus aplicaciones móviles, pues van a querer coger estos productos de datos y alojarlos y colocarlos a disposición digamos, del consumidor final. Nosotros dentro del diplomado vamos a hacer, digamos, énfasis hasta por acá, hasta toda la parte de validación del modelo. Ya digamos esta parte que va más hacia la derecha, lo que va entre la parte del ingeniero de Machine Learning y el desarrollo, pues ya entra mucho más en lo que es la ingeniería de software, y pues digamos que esas son otro tipo de arquitecturas y temas que son muy interesantes de aprender, pero pues que nosotros en el diplomado no vamos a tocar en demasía. ¿Listo? Por aquí aparecen otros perfiles. Un analista de datos, ¿sí? Es un perfil complementario, digamos, al científico de datos. El analista de datos se encarga de muchas cosas, hacer temas de reportería, responder a preguntas de negocio, por ejemplo, con consultas de SQL. Generalmente tienen conocimientos básicos en la parte de estadística y programación, y también, pues, tienen un poco de conocimiento de modelos sencillos. Y, por ejemplo, en empresas más top, estamos hablando de pronto del top Facebook, Google, ¿sí? Hablamos de empresas que se dedican a innovar, ¿sí? Entonces tienen científicos de datos investigadores que se encargan de diseñar nuevos algoritmos, nuevas formas de hacer los procesos, y pues estar innovando todo el tiempo en ese tope, ¿vale? Con el tiempo van surgiendo también diferentes roles. Entonces, por ejemplo, ustedes si ingresan a LinkedIn o a LinkedIn,
van a encontrar también, por ejemplo, analistas de reportería o analistas de visualización, analistas de negocio. Entonces son personas que tienen mucho más, o científicos de negocio, son personas que tienen un perfil y un conocimiento muy grande en negocio y también tienen un conocimiento técnico que les permite poder llegar y traducir las necesidades del negocio a los equipos técnicos. Estos perfiles mixtos son supremamente importantes dentro de la comunicación y orquestación, pues de toda la, digamos, de todo lo que son los procesos dentro de una entidad, dentro de una empresa. Arquitectos Big Data, arquitectos Cloud, también muy de la mano con, digamos, este perfil de ingeniería de datos que yo les estaba describiendo hace un momento. Bien, entonces, durante el aprendizaje en ciencia de datos, y pues la mayoría de autores concuerdan en esto, uno se puede quedar, digamos, aprendiendo teoría y ya, sin necesidad de aplicar. Yo soy uno de los, digamos, defensores de que pues uno tiene que aprender haciendo, ¿sí? Aprender rompiendo. Entonces, durante nuestro diplomado vamos a estar trabajando en un proyecto, ¿listo? Un proyecto que puede ser personalizado, ¿sí? De pronto ustedes vienen con datos de pronto de su tesis. Yo tengo estudiantes que están digamos, terminando su tesis de maestría o su tesis de pregrado, entonces tienen datos y quieren pues trabajar, digamos, un poco más con la parte de modelamiento de esos datos. De pronto vienen con conjuntos de datos de su empresa, entonces ustedes también pueden utilizar esos datos para construir un proyecto. Yo aquí les voy a mostrar algo que se llama pues un proyecto guiado. Es un proyecto que yo creé y que le disponibilicé a mis estudiantes y que ellos pueden hacer. Y es un trabajo un poco más guiado, digamos que los voy a acompañar, los voy a llevar un poco más de la mano durante el proyecto. ¿Por qué? Porque los primeros proyectos son un poco difíciles de crear, sobre todo pues si no sabemos qué preguntas hacer, qué planteamientos puedo yo hacer, qué objetivo tengo y cuál va a ser el alcance de ese proyecto. Entonces yo diseñé un proyecto guiado muy sencillo basado en los datos de Airbnb. ¿Listo? De pronto, ¿alguno de ustedes conoce Airbnb? Díganme ahí por el chat, porfa. ¿Han utilizado esta plataforma? ¿Listo? Unos me dicen que sí. Entonces, Airbnb es una plataforma, ¿sí? Airbnb tiene básicamente dos clientes principales, ¿listo? Tiene alguien que se llama los anfitriones y alguien que se llama los huéspedes. Entonces, Airbnb es una plataforma, es como un intermediario, donde entonces yo, por ejemplo, tengo una casa de verano y pues digamos que voy una vez al mes. Entonces, quiero arrendar esa casa, pues en los otros 11 meses donde yo no estoy en la ciudad o no estoy, digamos, yendo constantemente. ¿Para qué? Pues para recibir unas ganancias a cambio. ¿Listo? Entonces, yo pongo un anuncio, como el que ustedes ven acá en la pantalla, como ven en la imagen, un anuncio de ese lugar, ¿vale? Y va a llegar una persona que es un huésped y él va a querer, pues, ir a ese lugar. Entonces, Airbnb actúa como un intermediario entre los anfitriones y entre los huéspedes. Y digamos que por esa transición, pues él gana un porcentaje, él gana dinero, pues por hacer todo este proceso. ¿Listo? La idea entonces es que pues vamos a contar, hay un proyecto muy interesante que se ha encargado pues de recopilar información de diferentes eh, hospedajes de diferentes ciudades del mundo. Pues es un dataset público que ustedes pues simplemente con el link pueden ingresar y la idea es que vamos a hacer pues todo un proceso de análisis de datos con un conjunto de estos. Entonces, esta es la página, este es el proyecto, se llama Inside Airbnb. Nosotros vamos a estar trabajando, digamos, con uno de los datasets más grandes, pues también de una de las ciudades más grandes del mundo, como lo es la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York, actualmente para la fecha de corte, que es como el 5 de marzo del 2022, tenemos alrededor de 31.000 o 32.000 hospedajes registrados en la aplicación de Airbnb. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a sentar nosotros a analizar las características de estos hospedajes para hacernos diferentes preguntas a nivel de negocio. Entonces, la idea, el caso de uso que yo les planteo es que pues Airbnb quiere diseñar básicamente un modelo, una herramienta que le permita a través de, por ejemplo, insertar algunas características de Airbnb, determinar cuál es el precio justo que se debería pagar por ese hospedaje, ¿cierto? Por ese hospedaje. ¿Por qué? Porque eso puede servir como una guía, tanto para que, por ejemplo, una persona que está arrendando su casa de verano, ¿sí? Que está, digamos, alquilando, perdón, su casa de verano, pues
tenga un mayor profit, tenga una mayor ganancia y pues pueda aprovechar mejor el mercado, ¿sí? Y que, digamos, se ajusten los precios de acuerdo a los precios del mercado, pues que sea más competitivo, ¿sí? Esto favorece a ambos clientes, favorece, digamos, a las personas que vamos y arrendamos un Airbnb para estar un fin de semana. ¿Por qué? Porque tenemos precios más competitivos y también ajusta los precios para maximizar la ganancia de los anfitriones, que son esas personas que nos brindan su casa para poder vacacionar. Y obviamente, si ambos clientes ganan, pues Airbnb también gana de por medio. Entonces aquí planteo algunas preguntas interesantes de negocio. Son apenas unas de las pocas preguntas que se pueden, digamos, plantear con estos datos que yo les voy a compartir. Por ejemplo, dentro de las variables que describen un hospedaje, ¿qué variable o grupo de variables tiene el mayor impacto o incidencia sobre el precio? ¿Sí? Una pregunta, por ejemplo, ¿la cantidad de reseñas que hay en la plataforma que me describen el Airbnb afecta el precio? La calificación, por ejemplo, la calificación que uno da una cantidad de estrellas a a un Airbnb o digamos a un anfitrión, ¿eso afecta el precio como tal? Dentro de Airbnb tenemos una categoría que clasifica a los mejores anfitriones de la plataforma y se les llaman los superhost, ¿sí? O los super anfitriones. ¿Será que esos super anfitriones tienen un precio significativamente mayor que el resto del mercado? Son preguntas que son bastante valiosas y que nos van a ayudar a responder y a, pues, digamos, solventar las necesidades del negocio que tiene Airbnb, ¿sí? Utilizando diferentes herramientas, vamos a poder responder estas preguntas. Una de las herramientas que pues, resulta pues, muy importante a la hora de trabajar en ciencia de datos y con análisis de datos es la visualización. Entonces, acuérdense, ciencia de datos no es visualización, pero es una herramienta importantísima. Entonces, vamos a poder pues, aprender a hacer histogramas, a poder hacer diagramas de barras comparativos o diagramas de caja y bigotes, más conocidos como boxplot, para extraer valor. ¿Sí? No solamente para decir, ay, qué bonitas las gráficas, ay, qué bonito el código, no. La finalidad es poder extraer valor y responder a preguntas de negocio. Para finalizar, digamos, con este tema del proyecto guiado, les voy a mostrar una visualización que les voy a enseñar a construir. Esto es un mapa de calor, es un mapa interactivo que pues, nos va a permitir explorar, ¿sí? Al detalle, por ejemplo, cómo se comportan los precios en la ciudad de Nueva York. Este mapa que les muestro lo construí utilizando una herramienta que se llama Folium, una librería de código abierto de Python, que pues es muy útil para hacer toda la parte de, digamos, de georreferenciación, de mapas y demás, pues es bastante llamativa. Esta gráfica realmente es interactiva. Yo puedo hacer zoom, puedo ampliarla. Déjenme, voy a dejar de compartirles la presentación por un momento y les quiero mostrar rápidamente este mapa. Se los muestro porque es una herramienta que me parece sensacional, que es muy bonita de trabajar y realmente pues no es demasiado complicada de hacer. Ahí están viendo el mapa, ¿cierto, chicos? Listo. Sí, sí, señor. Entonces, Sí, miren, ese claro, es sí se el ve. mapa que podemos llegar a construir. Entonces, las zonas azules más claras son las zonas donde los hospedajes son más baratos y las zonas rojas son donde los hospedajes pueden llegar a ser más costosos. Entonces, si hacemos aquí por un zoom, por ejemplo, podemos darnos cuenta por acá, esta parte de Manhattan, todo lo cercano a Wall Street y a Broadway es una de las partes más costosas, bueno, sobre la avenida Broadway, perdón, es una de las partes más costosas de la ciudad. También en las cercanías podemos observar, me perdí acá, por las cercanías, en la parte, digamos, sur de el Central Park, también encontramos un foco, ¿sí? Un foco localizado de hospedajes que son un poco más costosos, ¿sí? Obviamente que están, pues, digamos, al frente de la Gran Manzana, pues son un poco más costosos, ¿listo? Entonces, simplemente para darles una muestra de las visualizaciones que les voy a enseñar a hacer durante el diplomado a lo largo, pues, de este proyecto guiado. Les estoy volviendo a compartir mi presentación. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo mi presentación otra vez? Sí. Sí. Muy gentiles. Perfecto, chicos. Entonces, para finalizar, digamos,
les voy a contar un poco acerca de pues, cómo es el contenido dentro del diplomado, qué vamos a estar aprendiendo, cuáles van a ser las herramientas que vamos a estar aprendiendo y utilizando para generar valor. Entonces, el diplomado está contenido en 7 módulos, ¿listo? Esos 7 módulos, pues ya se los voy a escribir en un momento con todas las actividades que vamos a estar haciendo en cada módulo. La idea es que pues nosotros nos vamos a estar viendo de 2 a 3 horas semanales con clases sincrónicas. Son clases sincrónicas, digamos, asistidas por tecnología. Eso quiere decir que nos vamos a estar encontrando acá en una videollamada de Meets 2 veces a la semana, ¿sí? Más o menos sesiones entre 1 hora a hora y media, dependiendo de la temática, pues vamos a solicitarles un poco más de tiempo, ¿vale? Ustedes van a tener acceso a una plataforma donde van a tener pues una gran cantidad de contenido en cada módulo. Entonces, contenido como talleres guiados, básicamente son pues, unos talleres digamos, muy enfocados hacia el código, donde se van a desarrollar instructivos que van explicando paso a paso, por ejemplo, cómo funciona una librería como Pandas para la manipulación de datos, cómo funciona una librería como Matplotlib para la parte de visualización. Adicionalmente, encontrarán dentro del material algunas lecciones en video, ¿sí? Por ejemplo, haciendo algo de programación en tiempo real, explicando una temática particular, van a encontrar pues material pregrabado hecho por su servidor y también vamos a encontrar pues una serie de casos de uso de diferentes industrias que pues van a ser muy útiles para que ustedes pues conecten y digamos tengan esa forma hábil de pensar y hacer preguntas claves a la hora de pues analizar sus datos. Una característica importante de nuestro diplomado es que tenemos asistencia técnica y logística de forma permanente. La asistencia técnica la brindo yo, que soy el experto temático, entonces todo lo que tenga que ver con dudas de programación, preguntas de negocio, interpretación, estadística, machine learning, inteligencia artificial, ¿sí? Y una asistencia logística también. Entonces ustedes van a tener todos cuando ingresen una tutora virtual que va a estar respondiendo todas las preguntas logísticas, temas de pagos, temas de habilitación de actividades, temas de profes de tutora, lo que pasa es que se me hizo tarde para tal clase, donde puedo encontrar la grabación, sí, todo ese tema logístico lo van a tener acceso a él. Y lo que yo les decía hace un rato, lo que me parece a mí lo más valioso, vamos a desarrollar un proyecto práctico, si ustedes se van a ensuciar las manos, para crear su primer proyecto práctico, de pronto para muchos de ustedes, utilizando una metodología de minería de datos que es transversal a muchas industrias, la metodología CRISP-DM, de pronto ustedes ya la han escuchado, de pronto ya la han utilizado antes. Veamos entonces en detalle como cada uno de los módulos y qué vamos a ver. Módulo 1, Introducción a la Ciencia de Datos y Big Data. Módulo 2, Introducción a la Programación. Módulo 3, Análisis Descriptivo Exploratorio. Módulo 4, Limpieza y Transformación. Módulo 5, Machine Learning. Módulo 6, Arquitectura y Herramientas Big Data. Y módulo 7, algunas herramientas complementarias. En el módulo 1, este es un módulo pues bastante teórico. Estaremos viendo algunas conceptualizaciones importantes dentro del ambiente de ciencia de datos, hablaremos un poco acerca de los roles, hablaremos un poco acerca de las definiciones, qué es Big Data, qué es Machine Learning, qué es inteligencia artificial, y haremos una corrida muy rápida, muy introductoria de los pasos, las fases involucradas dentro de la metodología CRISP-DM, que vamos pues a utilizar a lo largo de todo el diplomado para ir construyendo nuestro proyecto práctico. Aquí en esta pues yo les planteo una actividad investigativa para que vayan y consulten fuentes de datos públicas, ¿sí? En diferentes repositorios del gobierno, repositorios públicos en GitHub, repositorios públicos de pronto en plataformas como Kaggle, que ustedes vayan y pues exploren pues toda la amplia variedad de fuentes de datos que pueden existir actualmente. En el módulo 2 hacemos una introducción a la programación. Entonces, yo sé que muchas de las personas que están acá de pronto ya tienen un acercamiento, unas bases de programación sólidas en algún lenguaje de programación. Hay veces vienen pues, personas que están muy de la parte del desarrollo, que conocen mucho de Java, de JavaScript, ¿sí? Vienen personas de pronto que tuvieron en la universidad pues una clase de pronto de introducción a la programación con C o con C++, que es como lo que generalmente se da en muchos programas en la parte de ingeniería, ¿sí?
o incluso personas pues que ya vienen trabajando y que conocen un poco de Python y la parte de análisis de datos. Nosotros vamos a hacer toda una introducción desde la parte más fundamental, tanto del manejo de la herramienta, es decir, el manejo de los ambientes que vamos a trabajar nosotros, que los ambientes de desarrollo pues principales van a ser los Jupyter Notebooks, ¿sí? En una herramienta que se llama Google Colab. Google Collaboratory. Esta va a ser, digamos, como la herramienta principal que vamos nosotros a utilizar y veremos pues todas las temáticas, digamos, fundamentales, básicas, para que ustedes pues rápidamente entiendan cuál es la estructura del lenguaje, cómo se, por ejemplo, cómo se crea una nueva variable, cómo se elimina, cómo se modifica, qué es una lista, qué es una tupla, ¿vale? Y cómo podemos pues utilizar esos conceptos más adelante para el análisis de datos. En el módulo 3 comenzaremos con todo lo que es el análisis descriptivo exploratorio. Entonces, de la mano de las visualizaciones y la estadística descriptiva, vamos a ir a explorar nuestros datos. ¿Listo? Acá hay unos casos de uso interesantes. Un caso de uso del ICFES, de pronto para las personas que no son de Colombia, el ICFES es una prueba que se aplica en diferentes niveles de la educación aquí en Colombia. Esta está enfocada a la prueba ICFES Saber Pro, no, perdón, esta es la Saber, se me olvidó cómo se llama, creo que Saber 11. Es una prueba que se hace para a los estudiantes en el último año de secundaria y sirve para, pues, por ejemplo, a los estudiantes les sirve para acceder a becas y también sirve para calificar, para una escala de calidad también a los colegios en donde esos estudiantes pues estudiaron. Tendremos también un dataset muy conocido, un dataset que se llama Housing, de finca raíz, y pues el caso guiado que yo les contaba hace un rato de Airbnb. Para esto pues estaremos utilizando diferentes herramientas de visualización como Matplotlib y como Seaborn, y herramientas geniales de trabajar, hermosas, como Pandas. En el módulo 4 pasaremos a toda la parte de limpieza, transformación y preparación de datos. Entonces, aquí haremos diferentes temas de corrección, por ejemplo, de errores en mis datos, corrección de datos nulos, cómo hacer trabajos de imputación, qué criterios tengo que tener yo a la hora de hacer imputación de datos. Entonces, veremos diferentes pues, tipos de... o básicamente metodologías en las que podemos pues actuar para hacer esa estructuración de mis conjuntos de datos para pasar ya a la fase final de modelamiento. En Machine Learning veremos pues una introducción muy chévere a lo que es el aprendizaje computacional, algunos conceptos claves como lo son el subajuste o sobreajuste, de pronto que ustedes han escuchado, lo que es el overfitting, ¿sí? Veremos pues los 3 tipos de tareas clásicos que existen en Machine Learning o en el aprendizaje computacional, que son la regresión, la clasificación y el agrupamiento con diferentes algoritmos, ¿listo? Algunos algoritmos clásicos, como les decía, regresión lineal, regresión logística, algunos modelos que llamamos modelos perezosos, como K-vecinos más cercanos, que es bien interesante para adentrarnos a lo que son los modelos no lineales, árboles de decisión, súper importantes, básicos, pilares estadísticos muy buenos, generalizaciones como los bosques aleatorios y pues digamos ya un poco de lo que más está de moda, que sé que todos ustedes quieren aprender a hacer, una red neuronal artificial. Acá veremos varios casos de uso para responder a preguntas como ¿cuánto vale un diamante? Con ciertas características, ¿qué estudiantes que se graduaron de secundaria van a recibir una beca de acuerdo al puntaje que obtuvieron en el ICFES y cuáles son esas características que describen esos estudiantes, ¿sí? Es lo mismo que un estudiante, pues, no sé, acceda a una beca siendo estrato 3 en Colombia o estrato 6, pues lo vamos a ver, no basado en nuestros prejuicios, sino basado en los datos, basado en estadísticas. Muy bien, en el módulo 6 trabajaremos con lo que es la arquitectura y herramientas Big Data y trabajaremos con diferentes tecnologías. Les haré una introducción a lo que es el lenguaje SQL y lo vamos a utilizar sobre una plataforma que se llama Databricks, que pues es una plataforma que nos permite integrar herramientas de análisis de datos para grandes volúmenes de datos, ¿sí? Lo que es ya Big Data. Que tiene también integraciones con lo que es pues, los softwares que seguramente ustedes han escuchado, como Apache Spark o Apache Hadoop. Y también veremos un poco de una de las tecnologías más comunes dentro de la categorización de tecnologías no SQL, ¿sí? Not Only SQL, como lo es MongoDB. ¿Listo? Una de las bases de datos no relacionales más famosas que existe en el mercado y más ampliamente utilizado,
También vamos a ver esas tecnologías con diferentes casos de uso. Uno de mis casos, pues, favoritos es este conjunto de datos de la Euro 2012. Es literalmente, pues, los resultados de los partidos de la Euro, descripción de en qué estadios se jugaron, cuándo se marcaron los goles, quién marcó goles, y vamos, pues, a hacer todo un trabajo de análisis de datos de consultas utilizando, pues, este caso de uso. Y para finalizar, en el módulo de herramientas complementarias, pues les voy a entregar algunos contenidos que pueden ser de valor a la hora de pues, trabajar en la industria de los datos. Por ejemplo, los pilares del agilismo. Estos pilares que fueron por allá diseñados en Silicon Valley, inicialmente muy enfocados a todo lo que era el desarrollo de software, pero actualmente en muchas empresas que pues están innovando y lo están utilizando para diferentes áreas, como lo son áreas de marketing, como lo son áreas de recursos humanos. Y obviamente, pues las tecnologías, perdón, las metodologías ágiles, pues no son ajenas también al desarrollo de modelos analíticos, ¿sí? Al desarrollo, pues, de sistemas analíticos enfocados en la ciencia de datos, ¿vale? Y les haré, pues, una breve introducción a lo que es Scrum, la metodología de Scrum para, pues, diseñar y hacer toda la gestión de un proyecto ágil, ¿vale? Ese, como tal, es el contenido de el programa. Entonces, quedo abierto para cualquier duda que ustedes tengan. La pueden escribir si quieren por el chat o pueden levantar su mano y yo les voy dando la palabra si les parece bien. Mientras les contesto, aquí les dejo pues los datos de contacto para que ustedes se comuniquen para averiguar pues cualquier tema, eh, si están interesados pues para adquirir y participar en el diplomado. Aquí tengo la mano levantada de Inversiones Horizonte. Adelante. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Gira López. Yo soy contadora pública y profesional en marketing, pero me desempeño hace 12 años como broker inmobiliario. Tengo una empresa inmobiliaria hace más de 12 años y mi motivación está basada en poder manejar mercados en la parte pues, de arrendamientos y venta de inmuebles, de bienes raíces, basado en datos. Interesantísimo, Entonces, súper. sí, pero entonces estoy inquieta porque sí tengo conocimiento informativo de todo lo que nos estábamos hablando, pero nunca he generado ningún tipo de desarrollo ni ningún tipo de ejercicio en cuanto a estas habilidades. Entonces estoy inquieta diciendo, wow, ¿será que puedo estar en esta dinámica sin tener conceptos básicos previos? Esa Vale, es mi listo. inquietud. Listo, no, pues como les comentaba hace un rato, digamos que los componentes principales de lo que es la ciencia de datos, generalmente el temor de la mayoría de personas pues es la programación, ¿sí? Es la programación y es por eso que tenemos un módulo, 2 semanas completas, encargadas a trabajar en los pilares de la programación, que ustedes cojan la herramienta, lo que yo les decía, que la rompan, que hagan lo que quieran con esa herramienta sin ningún tipo de problema y que aprendan en ese proceso de desarrollo. El contenido, digamos, o la dificultad del diplomado es incremental. Entonces, digamos que vamos a ir construyendo una base sólida de programación, luego la parte estadística, exploración, visualización, y vamos construyendo los pilares uno sobre otro. También cabe aclarar que dentro del proceso, digamos, de todo lo que tiene que ver con el proyecto, hay un grado de personalización que podemos lograr porque, pues, digamos que a partir, digamos, de mi experiencia como docente y pues, de mi experiencia siendo coordinador del diplomado, pues, yo puedo identificar, pues, sus habilidades, ¿sí? Entonces, a algunas personas que yo sé que son un poco más nuevas en este ambiente, en esta industria, pues, voy a dejar retos a su medida y para personas que sean un poco más avanzadas, pues voy a soltarles y darles un poco más. Eso sí, digamos que ustedes, si ustedes me piden más conocimiento, más técnicas, más avances, pues yo se los doy, se los puedo dar, pero digamos que el grado de exigencia depende mucho del punto inicial del que ustedes partan. Entonces, pues en ese aspecto creo que el diplomado ha sido diseñado de tal forma que sea introductorio para esas personas que pues van comenzando y que lleguen a un grado, digamos, bastante bueno para poder ejercer y poder, pues, hacer proyectos prácticos en la industria. Ok, muchas gracias.
Listo, aquí te acabo de preguntar, no tenemos ninguna información sobre programación, creo que ya te acabo de responder. Listo, Nixon aquí me hizo una pregunta, pues, ¿nos podrías hablar un poco del Big Data y el Business Intelligence? Ok, bueno, Big Data es un tipo de colección de datos que se caracteriza por 3 Bs: el volumen, la velocidad y la variedad, ¿sí? Y resulta que para poder analizar, para poder sacar provecho de esos datos, pues hemos tenido que construir unas arquitecturas bien diferentes para poder sacar de ese tipo de datos, ¿vale? Business Intelligence. Business Intelligence se fundamenta en tomar decisiones rápidamente, en la creación, por ejemplo, de tableros de control, crear visualizaciones de datos, para crear dashboard o tableros de control que nos permitan, pues, tomar decisiones rápidamente para tomar, pues sí, digamos que para directamente yo hago una gestión de datos y posterior a eso creo un dashboard para que, por ejemplo, vicepresidentes, directores, pues puedan llegar a ver esos datos y tomar decisiones prácticamente, digamos que en tiempo real, teniendo en cuenta información de la hora, información histórica, sí, pues para prevenir, para crear estrategias comerciales y para hacer pues muchas cosas más. Marketing digital. Marketing digital es una industria que crea datos, ¿sí? Cuando tú estableces una campaña de marketing, entonces, por ejemplo, si usas Google Analytics en una página web, pues tú tienes un tráfico diario, puedes recopilar información de dónde vienen tus clientes, cómo puedes, digamos que todo su perfil transaccional dentro de tu plataforma, la cantidad de clics que dieron, dónde dieron esos clics, esos son datos. Entonces los datos se pueden explotar, se les pueden sacar provecho y se pueden hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, dentro de lo de marketing digital y todo lo que tiene que ver con páginas web, hay una técnica estadística muy famosa que se llama A/B testing. Ahí les dejo el nombre en el chat. Que se utiliza, por ejemplo, para generar 2 prototipos. Uno genera un prototipo A y un prototipo B de una página web. Solamente le cambias, por ejemplo, algunos colores, la posición de algunos botones y quieres analizar si eso tiene un impacto directo, por ejemplo, en, eh, digamos, la tasa de conversión de los clientes que entran y que compran en tu página web. Entonces, a través de Google Analytics puedes hacer el experimento, recopilar los datos y puedes, por ejemplo, utilizar Python para hacer las pruebas estadísticas que te determinen si ese cambio sí tiene una explicación sobre la estadística, ¿sí? Y que pues efectivamente te está sirviendo para hacer pues un proceso determinado. Entonces, realmente tiene pues bastante utilidad. Patricia me pregunta, ¿para las 2 sesiones semanales se tienen establecidos los días y horas? Bueno, para el grupo 30 de Data 32, que comienza ahorita me corriges de pronto, Nicolás, que me parece que arranca el 3 de octubre. Eso, perfecto, muchas gracias. Que arranca el 3 de octubre. El horario sería martes y jueves, de 7:30 a 9 de la noche. Tentativamente, ese es el horario que vamos a trabajar. Igual, al igual que esta sesión, pues todas las clases van a ser grabadas y subidas a la plataforma y ustedes pues van a tener acceso durante todo el diplomado e incluso pues después de que acabe el diplomado, tienen acceso a toda la información. Nixon, un placer, por nada. Inversiones, bueno, aquí me pregunta, ¿es decir que de alguna forma este diplomado nos puede servir para el camino para generar business intelligence? Bueno, herramientas de business intelligence, digamos, específicas, pues no vamos a hacer una gran profundización. Vamos a ver un poco de Power BI, que es una herramienta pues de business intelligence, una breve introducción, pero en general, como el flujo de trabajo, como estamos hablando también de explotación de datos, el flujo de trabajo es muy similar, ¿sí? Transformar datos, cargarlos, hacer visualizaciones, entender visualizaciones y crear visualizaciones que me creen valor, que me permitan responder preguntas de negocio. Entonces, sí, claro que va a ser un buen inicio de lo que vas a hacer, puedes hacer, digamos, en el área de Business Intelligence, pero podemos ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque vamos a hacer modelos, por ejemplo, de tipo predictivo, ¿sí? Modelos tal vez un poco descriptivos o modelos también que tengan una utilidad predictiva. Entonces, digamos que es un poco de ambos. Hago la claridad, no es un diplomado específicamente de Business Intelligence, pero
Vamos a aprender muchas cosas que les van a ser valiosos si están interesados en BI. Pues Nixon, yo no diría que marketing digital está dentro de Big Data, no. Yo diría que marketing digital es una industria y es una industria que se puede apalancar haciendo uso y explotación de los datos, ¿sí? Así es como yo lo diría. Frías Roberto me dice, ¿cuánto tiempo duraría el diplomado? Dura 17 semanas. 17 semanas, exactamente dura. Estoy revisando por acá si hay alguna pregunta que se me ha pasado. Napoleón, para el tema del valor, te puedes comunicar directamente con el número que está aquí en pantalla o hace un rato, pues Nicolás les dejó también el teléfono de contacto, se pueden comunicar con él para hacer pues toda la gestión. Juan David Pérez me pregunta, listo, Nixon. Juan David Pérez me pregunta, ¿la salida de datos que responde al procesamiento puede ser espacializados y representados en un software de sistemas de información geográfica como ArcGIS? Sí, claro, claro que sí. Claro que puede ser utilizado. Obviamente, vemos que los retos para hacer pues todo este trabajo de gráficas geoespaciales pues es un poquito más complejo. Entonces, pero digamos que sí, obviamente puedes aprender a hacer todo ese procesamiento. Conociendo, digamos, tu negocio, puedes hacer todo ese procesamiento, por ejemplo, utilizando Python. Python, de hecho, tiene una gran cantidad de librerías que permiten hacer las gráficas con todo el tema de georreferenciación. Por ejemplo, les voy a mandar aquí un repositorio de GitHub. Permítanme lo busco. Que es toda la parte, pues no sé si han escuchado el término de GeoJSON. No sé si Juan David has escuchado el término. Los GeoJSON son pues unos diccionarios de datos que contienen información, por ejemplo, de los sectores en un mapa. Entonces, por ejemplo, él les acaba de compartir el GeoJSON del mapa de Colombia. Entonces, utilizando ese GeoJSON se pueden hacer gráficas relativamente fácil en Python, por ejemplo, a nivel departamental, así como la que les acabo de enviar ahí por el chat. Ese es un trabajo un poco más específico, pero pues digamos que los pilares igual de Python y de análisis de datos y procesamiento te pueden servir para ese objetivo que me planteas. Patricia me dice, todo el software que vamos a utilizar es de libre instalación, ¿cierto? Bueno, de hecho, durante el diplomado solamente vamos a instalar de forma local un solo programa, que es MongoDB, ¿sí? De resto, todo lo vamos a trabajar las plataformas en servicios on demand, digamos en servicios cloud, que no requieren instalación. Obviamente ustedes pueden hacer su instalación y sí, como tú dices, absolutamente todo lo que vamos a utilizar es open source, ¿sí? Bueno, lo único que no es open source de pronto sería la introducción a Power BI, pero esa la haremos también en una prueba gratuita en una herramienta o tecnología que se conoce como Power BI Pro. Entonces, simplemente al acceder a un navegador, podemos ya, sin hacer ningún tipo de instalación, crear dashboards en Power BI. Super, Patricia. Pueden prender su micrófono si quieren, si tienen alguna duda, pueden levantar su mano y también puedo contestar sus dudas si quieren. Llegué tarde, ¿puedo ver la grabación mañana? Hola, John. Sí, claro, la grabación se va a subir a YouTube en el canal de V Cataluña. Ahí vas a poder observar pues toda la grabación que tuvimos el día de hoy. Gracias, muy amable. Una pregunta, ¿cuál es el nivel matemático que debo tener para acceder al diplomado? El nivel matemático, de pronto algo de estadística descriptiva, es más como el nivel que tienes que tener. Yo voy a mencionar algunas funciones matemáticas, algún tema derivadas, pero pues digamos que no va a ser un requisito para que puedas entender el código. Más adelante, para hacer cosas más avanzadas, pues digamos que sí se necesita un poquitico más, por ejemplo, de cálculo diferencial o álgebra lineal para optimizar algunas cosas. Pero digamos que para utilizar las librerías y para hacer análisis en todo el proyecto, pues realmente con algo de estadística descriptiva es más que suficiente. Y algo de aritmética básica o álgebra básica. Ok, muchas gracias. Frías me dice, pueden utilizar la aplicación Anaconda donde la Jupyter y OpenCV y además es la que es el lenguaje de Python.
Sí, correcto. En el tema de Anaconda, pues tendrás que hacer todo el tema de la instalación. Nosotros vamos a trabajar con Google Colab sobre todo. Google Colab ya tiene instaladas pues el lenguaje de programación, algunos paquetes y librerías. Entonces, pues la gestión que tenemos que hacer es muy poca. Y les voy a mostrar pues unas ventajas geniales que tiene Google Colab a la hora de trabajar de forma colaborativa. Es una herramienta pues muy chévere y pues tiene una capa gratuita muy interesante que pues vamos a abarcar durante el diplomado. Igual, si ustedes quieren trabajar locales, también pueden trabajar local. Mi recomendación es siempre pues intenten trabajar con la misma herramienta que yo. ¿Por qué? Porque si tenemos diferentes ambientes, se pueden presentar diferentes errores. Entonces, para que mi apoyo sea un poco más eficiente, pues lo ideal sería trabajar en la misma herramienta. Pero pues, como les digo, ustedes tienen un poco de libertad en ese aspecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Perfecto. Entonces no me queda más que agradecerles a todos por su participación en este webinar. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier cosa que necesiten, pues se pueden comunicar a través pues, de los contactos que en el chat Nicolás amablemente les acaba de dejar o a través de pues, este contacto que yo les acabo de dejar en pantalla. Recuerden que también me pueden encontrar a mí en LinkedIn. Ya les dejo otra vez les dejo otra vez acá mi perfil de LinkedIn. Si tienen de pronto alguna duda en el carácter técnico, pues con mucho gusto me pueden escribir y pues yo se las respondo, ¿vale? Les agradezco, cuídense mucho y pues espero que nos estemos viendo. Chao, chao. Chao, Muchas gracias. gracias. Feliz noche, que descanse.